Buenas noches, el día de hoy les vamos a exponer mi trabajo de investigación de mi compañero Cristian y quien le habla Mayerlin. La pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 causó una crisis económica global afectando seriamente los sistemas productos y financieros en el Perú. La inflación aumentó tras la pandemia, perjudicando el poder adquisitivo de los hogares y el bienestar social. Se investiga cómo esta inflación, principalmente impulsada por los factores externos, como aumento de precios internacionales y afectó la economía y las condiciones de vida del 2021 al 2024. En el artículo responde a esto como un análisis de causa, efecto y respuesta de estatales. Las causas del post de la inflación de la pandemia en el Perú del COVID-19, tras la reapertura económica del Perú, enfrentó estos restos significativos debido a la alza de precios globales de alimentos, combustible, impulsada por los conflictos entre Rusia y Ucrania, y el INEI reportó una inflación del 5,58% en Lima Metropolitana, superando el rango de meta del Banco Central. La inflación estuvo influenciada por choques externos y limitaciones estructurales, lo que llevó a la inflación de costos, tal como refiere ¿no? Mankin. Los impactos económicos y sociales de la inflación. Los efectos de la inflación en el Perú. La inflación en el Perú ha impactado negativamente en el bienestar de la población, la pobreza monetaria aumentó el 25,9% en el 2021 y al 29% en el 2023, afectando especialmente a los hogares vulnerables y además generó incertidumbre en la investigación privada y percivismo en las expectativas empresariales. La siguiente diapositiva, las respuestas del Estado frente a la inflación. Frente al aumento de los precios, el Estado peruano implementó las políticas monetarias y sociales. El Banco Central elevó su tasa de interés al 0,25% en el 2021 y al 7,575% en el 2023. Además, se otorgaron subsidios y combustibles y se reforzaron programas sociales. Sin embargo, se critica estas acciones que fueron insuficientes para compensar el impacto completo de la alza de precios en las familias más vulnerables, ¿no? A continuación, mi compañero Cristian va a continuar con la exposición. Bueno, buenas noches. A mí paso con las conclusiones. Después de la pandemia, los precios subieron en el Perú por una mezcla de problemas externos e internos. Aunque el gobierno intentó controlar la situación manejando el dinero, política monetaria, la gente, especialmente los más pobres, sufrieron bastante el golpe. La lección de estos últimos años, de 2021 a 2024, es que frenar la inflación no basta con medidas del Banco Central. También se necesita mejorar la industria y producción nacional, crear ayudas sociales para proteger a las familias. ¿Esto qué es lo que sucedió de alguna manera? Las cosas se elevaron, se dispararon de precio. Todas las cosas que quedaron volvieron a tener otro precio. Generalmente fueron precios elevados. Hubo mucha gente que se aprovechó también de la necesidad de otros, poniendo precios no muy por encima de lo normal, de lo que solían costar, especialmente cuando inició la pandemia. Posteriormente, también esto trajo de que muchas cosas se volvieron a alzar. La prestación de servicios también se alzó. Diversos, como son implementación de lo que son medidas preventivas para evitar el COVID, hicieron que de alguna manera ahora sean obligatorias y estas tuvieran un costo especial. Antes una mascarilla, por ejemplo, KN95, que solía costar entre 3 o 4 soles, en la época de la pandemia llegó a costar 25 a 30 soles por su efectividad. Entonces, obviamente, eso era un aprovechamiento. Y muchas cosas que sucedieron durante la pandemia, así como productos también como de primera necesidad. ¿Presenté dificultades al leer las fuentes bibliográficas y utilizarlas en mi investigación? Bueno, al inicio sí, tuve un poco de esos problemas, pero me di cuenta que debería tomar apuntes para el inicio de mi investigación. Como también tuve que buscar el significado de algunos tecnicismos. Al final me tracé como una especie de hoja de ruta para poder dar la solución a lo que quería dar a conocer. Al final obtener información más detallada y al final dar la respuesta más adecuada para el texto. Bueno, si volviera a empezar mi investigación, ¿qué haría diferente? De alguna manera creo que me organizaría mejor. El tiempo, la lectura, el análisis y la redacción. Sobre todo buscaría de repente autores más teóricos para que pudieran dar más respuestas respecto a diversas problemáticas que se han visto en la pandemia del COVID-19, así como también algunas estadísticas, tal vez que no tuvieran que ver más con números, pero sobre todo con el impacto de lo que sucedió en la época de la pandemia, lo positivo, lo negativo y de lo que se podría aprender después de esto. Y por último, tenemos cómo empleé la inteligencia artificial para elaborar mi investigación y qué tan útil fue. De alguna manera, he tenido información más a primera mano para poder resolver este trabajo de investigación. La IA, de alguna manera, es una herramienta, sí, que ayuda bastante, sobre todo por la rapidez. Pero aún así, hay que contrastar fuentes y también debemos recordar que la diapositiva, al tratar
ofrecerte una respuesta, a veces te puede ofrecer respuestas erróneas. Eso nos hemos dado en el trabajo de investigación. Cuando empezamos a tener ya nuestras fuentes, nos dimos cuenta que a veces la IA toma a veces algunas fuentes que no son las correctas, no están actualizadas, porque a veces lo primero que encuentra es lo primero que te muestra. Entonces, siempre es un trabajo que no solamente se le deja a la IA. Nos basamos en la información que nosotros logramos recolectar y después la información que de alguna manera la IA nos decía de cómo había sucedido y qué es lo que se podía hacer. Eso sería todo. Agradezco bastante por su atención. Muchas gracias.